Hola bartenders, futuros bartenders, licoreros y colegas. Hoy vamos a preparar un licor de manzanas. Acá tengo en una bolsita manzanas patagónicas que recolecté y me traje. Miren lo que son. Son verdes, un poquito rojizas. Bueno, vamos a elaborar un licor con un mix de manzanas patagónicas y manzanas compradas en la verdulería. Así que bueno, ahí vamos con el video. Espero que les guste. Chao. Para preparar nuestro licor de manzanas, obviamente necesitamos manzanas, un cuchillo, un cester o un pelador de papas, clavito de olor que puede ser al gusto, semilla de cardamomo, un vodka o un alcohol neutro, ramita de canela, por supuesto también azúcar y un poquito de esencia de vainilla y también puede ser un poquito de ron. Lo que primero vamos a hacer es pelar nuestras manzanas, sean rojas o verdes o las patagónicas en este caso, pelarlas previamente lavadas y cortarlas en trocitos más pequeños. Bueno, procedemos a cortar las manzanas en trocitos, una vez peladas, trocitos pequeños, y las introducimos dentro de un recipiente de vidrio, de un frasco, puede ser grande, mediano, yo usé este mediano. Y seguimos con el siguiente paso. También le podemos agregar un clavito de olor, una semilla de cardamomo o una ramita de canela. Todo esto es siempre al gusto. Una vez que tenemos nuestras manzanas y especias en el envase, en el recipiente de vidrio, agregamos un alcohol neutro o un vodka. En este caso yo utilicé vodka de 40 grados de graduación alcohólica de la marca Cernova y nos quedaría más o menos así. Cerramos bien la tapa, removemos un poquito y lo guardamos durante 15 a 20 días. Mientras nuestro licor se está preparando, elaboramos un almíbar simple. En este caso yo utilicé aproximadamente casi 2 tazas de agua, 1 taza y 3/4 de agua por 1 taza de azúcar. Después le dejo las medidas abajo, lo llevamos a hervor y revolvemos hasta que el azúcar se disuelva y dejamos enfriar para tener listo y preparado nuestro almíbar simple. Como les decía, llevamos a hervor y removemos hasta que se disuelva toda nuestra azúcar y luego dejamos enfriar aparte y tenemos listo nuestro almíbar simple. 2 semanas después. Pasados nuestros 20 días de maceración, destapamos nuestro recipiente de vidrio y colamos con un filtro, con un colador. Puede ser de café, puede ser un filtro de papel. Vamos colando nuestro licor. Este nos va a quedar un alcohol puro. Filtramos y colamos nuestro licor puro, más o menos de unos 40 grados de alcohol, que hay que rebajarlo con el almíbar. Y exprimimos bien las manzanas para extraer todo el jugo y todas sus propiedades y esencias y sabores. 10 segundos más tarde. Una vez que tenemos ya filtrado nuestro licor de 40 grados, hay que rebajarlo con un almíbar simple. Yo les puse ahí cómo hacerlo, pero eso me olvidé de grabarlo, así que se los digo. Hay que agregar la misma cantidad de alcohol y la misma cantidad de almíbar simple. Por ejemplo, 300 mililitros de licor puro de 40 grados, unos 300 mililitros de almíbar simple. Y bueno, eso nos va a quedar nuestro licor preparado para embotellar. Así que bueno, vamos a embotellar y espero que les guste. 6 horas y media después. Les explico. A 300 mililitros de alcohol puro de unos 40 grados, que es nuestro licor de manzana puro, lo rebajamos, lo rectificamos, le agregamos 300 mililitros de almíbar simple. Por lo tanto, nos va a quedar un licor exactamente de manzanas patagónicas de 20 grados o 20% de graduación alcohólica. Delicioso para tomar, para preparar coctelería y para disfrutar en cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos embotellando nuestro licor de manzanas patagónicas. Nos queda un licor de 20 grados de graduación alcohólica. Bueno, estamos etiquetando y chapando y tapando nuestras botellas.
manzana.